cuando la ciencia encontró a Dios. Nunca me ha importado mucho la religión. Quiero decir, son interesantes y todo eso, las viejas parábolas y las ideas filosóficas de personas situadas a 2 milenios del presente. Disfruto especialmente los libros apócrifos y la obra maestra del Apocalipsis de la Biblia, aunque solo sea por historias interesantes. Incluso a algunos de los inquilinos les gusta el énfasis en los fuertes lazos familiares, y la estatura moral con la que puedo resonar, pero en términos de una entidad gigante omnipresente que creó todo pero que nos ama incondicionalmente observando cada uno de nuestros movimientos desde planos invisibles, sí, no lo sé. Sobre eso todavía no me adscribo a una doctrina religiosa singular, pero sabiendo lo que sé ahora. Bueno, digamos que el título de ateo sería un poco falso. Apostar mi bandera en ese campo contradeciría todos mis principios del método científico y la observación de primera mano. Por más que lo intente, no puedo negar o refutar de buena fe lo que yo mismo presencié. Llamar Dios a todo lo que descubrimos puede resultar un poco reparador e inexacto, pero no se puede negar que encontramos algo. En ocasiones, la ciencia se ha convertido en una especie de institución monolítica e infalible. Uno que sufre el ostracismo de los conceptos marginales que no logran romper el bloqueo egoísta. Con demasiada frecuencia se esgrime como una carta de triunfo para negar todo lo que no se asimila a la narrativa predominante. Con demasiada frecuencia, afirmaciones extravagantes se desmoronan porque no existen métricas para digerirlas adecuadamente. A pesar de todo el bien que ha aportado, la ciencia todavía no es ni será nunca un absoluto. Nada es. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y lo que sucedió ahí, en ese laboratorio en lo profundo de las calles heladas de Estocolmo, ahora es un testimonio en mi vida, de todas las empresas que la humanidad aún debe emprender. Sirve como ancla. Y si alguna vez me encuentro a la deriva en los maravillosos mares de la disonancia cognitiva, está ahí para recordarme lo pequeño e ingenuo que soy en realidad. Me gradué de UCLA con una licenciatura en física y se me presentó una oportunidad increíble. Uno de mis profesores habló bien de mí, y un laboratorio de Estocolmo se puso en contacto conmigo y me ofreció una pasantía. Al parecer quedaron impresionados con mi tesis, que profundizaba en el tema de la teoría de cuerdas y la aplicación matemática al proceso universal. Por supuesto, acepté la oferta sin dudarlo un momento. A partir de ahí desarrollé mi estilo de vida californiano para mudarme al otro lado del mundo, al gélido norte de Suecia. No estaba preparado para el frío. La mayor parte de mis veranos los pasaba en bikini, retozando en las playas de arena de Santa Mónica y descansando bajo el sol. Suecia bien podría haber sido otro planeta. Las temperaturas que harían en picado hasta los escalofriantes 30 grados negativos en el invierno. Afortunadamente para mí, tuve una familia anfitriona maravillosa que me ayudó a aclimatarme e integrarme en Valhalla. Me incorporaron al equipo y poco a poco comencé el arduo proceso de integrarme al grupo. Todos fueron increíblemente amables y acogedores, pero aún así la sensación de ser lamentablemente superado por mis colegas era espesa como brea de alquitrán. El proyecto estuvo formado por más de 50 hombres y mujeres, todos ellos entre los mejores que el mundo tenía para ofrecer. Procedían de Alemania, Japón, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y muchos otros estados soberanos. Fue un crisol de algunas de las mentes más brillantes que el mundo tenía para ofrecer. Verlos en su elemento y maravillarse por la forma en que sus mentes superaron temas estúpidos para profundizar directamente en la corteza de la realidad fue completamente increíble y más que un poco intimidante. El objetivo expresado de la coalición era estudiar el comportamiento de las partículas y el reino subatómico para decodificar aún más el complejo mundo de las matrices energéticas teóricas. Por extensión, el grupo también asignó recursos para desarrollar herramientas para observar y decodificar la hipótesis del entrelazamiento cuántico y la mencionada teoría de cuerdas. Estos principios todavía estaban en su infancia en ese momento, y ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás la enorme magnitud de lo que vendría. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas, con el que yo mismo me obsesioné desde el día 1. Sin embargo, la mayoría de los datos concretos fueron transmitidos desde el laboratorio de Ginebra, sede del Gran Colisionador de Hadrones. Incluso pude ver la magnífica máquina en persona en algunas ocasiones. Una cosa que siempre me ha asombrado es la cantidad de logros increíbles que se pueden lograr cuando la búsqueda del conocimiento guía el camino. Sin embargo, todo lo contrario también es cierto. La curiosidad sin empatía conduce con demasiada frecuencia a crímenes contra la humanidad. Como ya sabrás, el Gran Colisionador de Hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como bosón de Higgs. La máquina es un acelerador de partículas construido en un circuito de 27 kilómetros. Utiliza un estado de vacío perpetuo y una temperatura más fría que la del espacio exterior para acelerar las partículas al 99% de la velocidad de la luz. Las partículas chocan entre sí, creando espectaculares estallidos de radiación y, según la teoría, los resultados son similares a los del Big Bang en una escala mucho menor.
También es a través de este proceso que se puede sintetizar el infame bosón de Higgs. Algunos la llaman la partícula de Dios, pero a muchos físicos no les gusta el apodo omnipotente. Sin embargo, en cierto modo es adecuado, ya que es ubicuo y puede manifestarse o desmaterializarse espontáneamente a través de procesos que aún no se comprenden del todo. Es una especie de puente entre materia y antimateria. La entidad que une lo etéreo con lo corpóreo es el lugar entre la luz y la oscuridad, difícil de definir, ya que una vez que termina la luz comienza la sombra y viceversa. El momento exacto de la intersección es difícil de precisar, pero hay un momento definitivo, y ese momento es el bosón de Higgs. Alguna vez se pensó que la materia solo podía existir en un lugar a la vez, pero la prueba de la rendija de partículas de nuestros progenitores demostró lo contrario. Se utilizó un acelerador de partículas para expulsar protones entre una de dos rendijas microscópicas. Naturalmente, asumieron que los protones pasarían a través de la rendija A o de la rendija B, y cuando se observaron directamente, su premisa quedó corroborada. Sin embargo, cuando se instaló un fondo impreso para evitar la observación directa, notaron un detalle peculiar. Las partículas produjeron lo que se conoce como onda o patrón de interferencia en la huella, como las ondas en un estanque. Esto significaba que las partículas interferían consigo mismas al pasar simultáneamente por ambas rendijas y por ninguna. Al principio se pensó que era un falso negativo y una absoluta imposibilidad, pero miles de experimentos repetidos llegaron a la misma conclusión. Ya había que negarlo. La materia puede existir en más de un lugar a la vez, y la realidad se altera simplemente con percibirla. El mundo de la física de partículas es extraño, y apenas hemos comenzado a vislumbrar su majestuosidad. A veces puede incluso requerir que suspendamos nuestra limitada comprensión humana de las cosas, para contemplar cosas más allá de la comprensión de nuestra mente. Era esta idea la que era el tabernáculo de todo lo que el grupo intentaba lograr: desentrañar los misterios del universo subatómico y comprender mejor la realidad misma. El grupo recibió una financiación exorbitante, y los equipos de última generación fueron proporcionados por generosos donantes de todo el mundo. Mis contemporáneos y yo comenzamos a estudiar los procesos nuevamente desde el principio. Esto consistió principalmente en monitorear la naturaleza de los protones, y probar el mismo proceso una y otra vez hasta la saciedad. El progreso fue lento y pronto sufrimos muchos fracasos y errores, pero no se puede construir una casa sin talar algunos árboles. Se necesitaron años para decodificar parte de la fórmula, pero finalmente aprendimos que el comportamiento de estas partículas podía predecirse bajo ciertos pretextos. También podrían, hasta cierto punto, ser programados para habitar lugares separados al mismo tiempo, dándoles la capacidad percibida de existir en dos lugares a la vez. En realidad, sin embargo, se parecía más a una transferencia de ubicación a través de rendijas microscópicas en el bosón de Higgs. Nos dimos cuenta de que no se trataba de viajar hacia, sino de viajar a través del tejido del espacio mismo. Con estímulos eléctricos y geosincronización basada en coordenadas, se podrían manipular estas partículas para transferir ubicaciones más rápido que un abrir y cerrar de ojos. La máquina utilizada era primitiva en comparación con iteraciones posteriores, pero su verdadero potencial no se nos pasó por alto ni por un momento. Pasó el tiempo y la técnica se perfeccionó aún más, siendo más fácil transponer las partículas a distancia. Empezó siendo de solo unos pocos nanómetros, pero con el tiempo pudimos transferir partículas de varios metros. Fue a través de este proceso que se idearon por primera vez los planos de un tipo de máquina completamente nuevo. Iba a ser una máquina diferente a todas las anteriores. En lugar de estímulos eléctricos enviados a través de circuitos y cables, se transfirieron directamente de un lugar a otro. Energía inalámbrica transpuesta a través del espacio. Esto mejoró enormemente las capacidades informáticas, y permitió que la máquina actuara mucho más rápido que cualquier cosa jamás vista antes. Los ideales iniciales para la máquina eran, en el mejor de los casos, escépticos, pero a medida que pasó el tiempo, la verdadera importancia de su potencial se hizo evidente. Cuando se combinó con un procesador adecuado y una interfaz digital, pronto comenzó a decodificar cifrado y traducir cifrados matemáticos en una fracción del tiempo que cualquier cosa vista antes. Sin embargo, la cosa no se detuvo ahí. Con un convertidor binario, no pasó mucho tiempo antes de que la propia fisiología humana fuera descifrada, y convertida en pequeños anagramas convenientes y fórmulas simplistas. Esto pronto le dio a la máquina la capacidad de replicar tejidos y órganos humanos a partir de células madre fetales. Cuando se le da biomasa cruda, podría fabricar un corazón o un pulmón duplicado, uno que era genéticamente indistinguible del ADN del donante. En una ocasión, la máquina incluso logró hacer crecer el brazo de un veterano de guerra amputado. La mayoría de nosotros pensábamos que era imposible que funcionara,
que las terminaciones nerviosas de los brazos del hombre no podrían resucitarse después de tanto tiempo. Pero después de 17 horas en cirugía, cuando vi al veterinario mover sus nuevos dedos por primera vez después del trasplante y la reanimación celular, supe que habíamos descubierto algo especial. También se desbloquearon enfermedades y deformidades, que podían observarse a nivel molecular y erradicarse antes de la gestación. Un virus o una cepa bacteriana podría reprogramarse genéticamente para atacarse y destruirse a sí mismo en lugar de al huésped. El VPH, el SIDA, la peste negra, el resfriado común, la faringitis estreptocócica, la gonorrea, ninguno de ellos tenía ni la más mínima posibilidad de enfrentarse al poder incomparable de la máquina. Incluso podría reprogramar el ADN humano en las proporciones deseadas, eliminando cromosomas adicionales y restaurando vías neuronales para revertir enfermedades cognitivas entrópicas como la demencia y el Parkinson. Incluso las enfermedades prenatales como la parálisis cerebral y la microcefalia estaban en proceso de ser prácticamente erradicadas. Tampoco era solo material orgánico. La máquina podría tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos para crear carbono 14 y provocar radiactividad. Esto resultó interesante para mayores posibilidades de energía, ya que la máquina demostró potencial para crear su propia fuente de combustible. Pero hubo otro descubrimiento más pertinente. Al reorganizar el número de protones en el núcleo atómico, se alteraba el peso atómico del elemento dado, convirtiéndolo así en otro elemento completamente diferente. La máquina tenía el poder de cambiar los mismos componentes básicos del universo. Podría convertir el cobre en oro y el bromo en yodo. Creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta por primera vez del alcance de lo que habíamos creado. Las aplicaciones de la máquina parecían infinitas. Podría escribir libros, clonar organismos vivos y alterar los mismos elementos bajo nuestros pies. Era la piedra filosofal, el santo grial y el ojo que todo lo ve en un pequeño y práctico paquete. El Deus Ex Machina. Nació la primera computadora cuántica del mundo. Una distinción importante que me gustaría hacer es que, a pesar de los rumores predominantes, la computadora cuántica no era en realidad una IA. Tenía una potencia informática que superaba 1000 veces a casi todo lo demás en la Tierra, y la capacidad de realizar casi cualquier tarea que se le encomendara, siempre que se implementaran las adaptaciones necesarias. Por este motivo, no se le permitía tomar decisiones por sí mismo. Muchos de mis colegas estaban justificadamente nerviosos ante la perspectiva de que una inteligencia artificial ganara de alguna manera sensibilidad, y se desenfrenara con el poder de la manipulación cuántica. Realmente no teníamos idea de a dónde nos llevaría nuestra experimentación, por lo que se tomó la decisión desde el principio, para evitar que pensara por sí solo y se volviera todo Skynet con nosotros. La computadora era una bestia de carga, hacía felizmente cualquier tarea que se le encomendara, pero éramos nosotros los que llevábamos las riendas. Fue entonces cuando comenzaron los problemas burocráticos. Muchos donantes para el proyecto, e incluso algunos de mis compañeros de equipo, tenían sus propias ideas sobre cómo utilizar mejor la máquina. Cada nación involucrada lo quería para sí, y tenía su propia visión sobre la mejor manera de implementar sus capacidades. Varios miembros de la coalición terminaron abandonando el proyecto o fueron despedidos de plano, prometiendo regresar con un batallón de abogados a sus espaldas. Un hombre incluso fue sorprendido intentando contrabandear datos del laboratorio y detenido en espera de procesamiento. El actual supervisor del proyecto también fue relevado de su cargo. En su lugar, el Dr. Henrik Lundgren asumió el cargo de director de operaciones. El Dr. Lundgren es un querido amigo y una mente brillante. Eso es lo que hace que su destino pese tanto en mi corazón. Es una tragedia lo que le sucedió, pero no actuaré como si él no fuera responsable de avivar las llamas. Lundgren logró calmar al grupo y unir a una facción dividida de científicos que tenían sus propias agendas. Tomó la decisión ejecutiva de mantener la computadora en manos del equipo internacional, y continuar estudiándola para una replicación óptima y un análisis continuo de datos. Todos aquellos que no cumplieron fueron despedidos o removidos físicamente cuando surgió la necesidad. Lundgren había trabajado duro durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de las máquinas, y decidió que era mejor invertir más en ello. Fueron necesarios meses de desarrollo, pero pronto estuvo en funcionamiento un programa completamente funcional al estilo Sims. Fue increíble. La simulación fue modelada para ser una copia exacta de nuestro propio mundo, y contenía todas las piezas coordinadas dentro de él. Todas las personas, animales y naciones. Luego se desarrollaron aparatos de control aumentados para permitirnos ver la creación de la computadora de primera mano. La simulación que creó fue tan visceral que nadie podía siquiera percibir que estaban en una simulación. Los sujetos de prueba estuvieron expuestos a sus propios seres queridos dentro del programa, y no pudieron distinguirlos de sus homólogos de la vida real. Incluso lo probé un par de veces. Me conectaron al monitor a través de una interfaz de corteza neuronal, y mi mente se representó en la simulación. Me desperté con la luz del sol asomándose a través de mis persianas y el sonido de los autos afuera. A mi alrededor,
En las paredes, había carteles de Harry Potter, Joe y Expediente X, entre muchos otros. Reconocí inmediatamente dónde estaba. Era la casa de mi infancia, un complejo de apartamentos en Sacramento. Mis padres estaban ahí y actuaron de acuerdo con cómo se comportarían en la vida real. Mi papá incluso hacía nuevos chistes cursis de una manera que se adaptaba a su personalidad. Sin embargo, no era un recuerdo, era un escenario completamente nuevo, inventado por mi mente y la simulación cuántica. Mis padres fallecieron en el mundo real y pasar tiempo con ellos nuevamente fue indescriptible. Aunque fueran solo simulaciones, la experiencia fue profundamente catártica para mí. Terminé saliendo de la simulación llorando, abrumada por la experiencia y por poder hablar con mis padres una vez más. El evento fue tan esclarecedor para mí que incluso hizo que lidiar con su ausencia fuera un poco más fácil. Después de todo, ahora podía hablar con ellos cuando quisiera. Me encontré nunca queriendo salir de Matrix. Posteriormente, el Dr. Lundgren me interrogó sobre mi experiencia, y yo estaba muy feliz de contarle las cosas que había visto. Escuchó atentamente, con simples asentimientos ocasionales y respuestas de una sola palabra. Su rostro gris mostraba una sonrisa, y sus mejillas se formaron hoyuelos de alegría, pero sus ojos estaban lejos del presente y preocupados. Algún tiempo después celebramos una reunión con todos los miembros del personal. Lundgren se puso de pie y caminó delante del grupo, en silencio y perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente habló, mantuvo toda nuestra atención. Repasó todo lo que nuestro pequeño grupo había logrado lograr, y todo lo que habíamos aprendido en nuestro viaje, todos los milagros desentrañados y traducidos en codificación digital, y todos los avances realizados. Sin embargo, no era una voz triunfante, era sombría, como si nada de eso importara realmente. Luego propuso por primera vez su teoría. Aquí estábamos, con todo un universo simulado al alcance de nuestros dedos. Una realidad digital creada y mantenida por una máquina que habíamos construido. Una simulación tan auténtica que nadie podía distinguirla de la realidad misma. Y si tuviéramos el poder de crear eso, ¿cómo sabíamos que nuestro propio universo no era el resultado del mismo proceso? ¿Cómo supimos que nuestra realidad no era en realidad solo una simulación? Un silencio desconcertante se apoderó del resto del grupo cuando Lundgren concluyó su epifanía. Todos los presentes parecieron contemplar en silencio la idea, con una aura notablemente nerviosa ahora persistente. No se dijo mucho después de eso, pero no era necesario. Teníamos un objetivo completamente nuevo. Al regresar al trabajo al día siguiente, inmediatamente me di cuenta de que varios de nuestros colegas habían abandonado el proyecto sin siquiera decir adiós. Solo quedamos 7 de nosotros, entre los que se encontraba el prestigioso Henrik Lundgren. Sin embargo, había cambiado, su optimista optimismo y su actitud inquisitiva se habían convertido en un hombre impaciente y balbuceante. Se volvió hostil a los interrogatorios prolongados, y pude ver que la idea le carcomía la mente mientras caminaba en la cuerda floja entre la locura y el genio. En ocasiones parecía al borde de una psicosis catatónica. Divagaba y hablaba solo y prácticamente dejó de salir del laboratorio por completo. Nos fijamos en una nueva tarea: desmantelar y probar la hipótesis de Lundgren. Desarrollar la capacidad de traspasar los límites de nuestra supuesta simulación, y profundizar más allá de nuestra propia realidad para vislumbrar lo que pueda haber al otro lado. En ese momento ya nada más parecía importar. La vida puede ser accidental, la conciencia también, e incluso los organismos complejos como los seres humanos son el resultado de la evolución genética y un poco de suerte. Sin embargo, la simulación no es casual. Requiere una inmensa cantidad de dedicación, programación y logística, por no hablar de energía y mantenimiento. La capacidad de sintetizar mundos digitales no es algo que se aprende ni se logra por accidente. Se necesita tiempo, recursos y capacidad intelectual para siquiera intentarlo, y aún así, no es garantía. El único concepto que quedó descartado de inmediato fue que la simulación teorizada era el resultado de un fenómeno natural o una alineación cósmica aleatoria. Si la hipótesis de Lundgren era correcta, y nuestro universo era en realidad una ilusión, entonces alguien o algo tenía que estar moviendo los hilos detrás del velo. Por muy potente que fuera la computadora cuántica, ni siquiera ella tenía la capacidad de vislumbrar directamente dimensiones superiores. Como se dijo antes, solo recibía órdenes nuestras y solo podía realizar tareas que pudiéramos articularle de manera coherente. Nos dimos cuenta bastante pronto de que probablemente no era posible observar directamente fuera de los límites del universo. La única opción era enviar un mensaje. A través de experimentos correctivos y docenas de pesadas noches de insomnio, finalmente logramos un gran avance. Nuestra realidad se basa en leyes. Leyes del movimiento, leyes de la atracción, leyes de la física. Estas leyes no se pueden romper accidentalmente, pero con la tecnología cuántica se pueden manipular. Muchos creen que los extraterrestres inteligentes fueron alertados por primera vez ante la humanidad cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki.
La nuestra era esencialmente la misma idea, demostrando que teníamos la capacidad de trabajar con el mundo cuántico con la esperanza de provocar una respuesta de un ser superior. Si pudiéramos romper o doblar una de estas leyes de la realidad, entonces tal vez el supuesto orquestador se vería obligado a responder. Uno de los primeros descubrimientos que hicimos fue el del concepto de tiempo inverso. El tiempo es una medida de algo que ocurre y sin nada que observar, el tiempo no tiene sentido. El concepto solo tiene sentido en presencia de materia. Los dos conceptos de espacio y tiempo son colindantes, como luz y oscuridad o calor y frío. Uno no existe sin el otro. Donde hay espacio hay tiempo y donde hay tiempo debe haber espacio. Lo opuesto a la materia no es la nada, sino la antimateria. No existe una verdadera nada o un vacío de algo sustancial. No puede existir basándose en la naturaleza de la existencia misma. La antimateria es el material invisible que opera sin ser visto, y llena todos los huecos que la materia no llena. Todo ello mantenido unido por el bosón de Higgs. Si existe un opuesto a la materia, entonces también debe existir un opuesto al tiempo. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta, y todas las reacciones deben permanecer proporcionales a la fuerza ejercida. Al utilizar la computadora cuántica, tuvimos la capacidad de enviar protones al pasado, más o menos. Podríamos hacer que existan donde no existían antes de que existieran ahí, usando matrices de energía oscura y superposición de partículas para hacer que existan en dos lugares a la vez. En realidad, el descubrimiento se había hecho algún tiempo antes, pero nunca se había probado oficialmente. Fue restringido y marcado como inexpugnable, ya que muchos de nuestros patrocinadores estaban legítimamente preocupados por la perspectiva de alterar el pasado sin querer. Hacerlo podría crear un efecto mariposa y causar estragos en el presente. Nos dijeron con vehemencia que la experimentación en el tiempo inverso estaba prohibida, pero ahora teníamos una razón legítima para interesarnos. Nos costó un poco convencernos, pero finalmente tuvimos éxito cuando prometimos revelar el mayor descubrimiento hasta el momento. Los parámetros se configuraron dentro de la computadora, y se preparó el laboratorio para la operación. Se colocó una sola semilla de clavel Caryophyllus en un recipiente transparente reforzado en el centro de la habitación. El ejemplar fue colocado sobre papel de resina húmedo, y de su caparazón habían brotado varios pequeños zarcillos verdes. La idea era revertir el metabolismo simbiótico del sujeto de prueba, y hacer que volviera rápidamente a un estado cigoto. La semilla sería dirigida a realizar su ciclo de vida al revés, contradiciendo así el flujo natural de la vida y el tiempo. Se terminaron los parámetros y Lundgren se quedó junto a la máquina. Nos miró a cada uno de nosotros individualmente con un comportamiento hosco y un brillo nervioso en sus ojos. Me miró por última vez y asentí. Lundgren respiró hondo, se ajustó las gafas y pulsó el interruptor. Inmediatamente los zarcillos dentro de la semilla comenzaron a retraerse. Poco después desaparecieron dentro de la cáscara, y la semilla se encogió hasta el punto en que ya no era visible. La computadora nos alertó de que la tarea había sido completada y el silencio descendió sobre la tripulación. Permanecimos así durante varios segundos hasta que un ruido procedente del ordenador llamó nuestra atención. Una serie de luces parpadeantes y sirenas comenzaron a aullar como almas en pena, indicando algún tipo de error. De repente, la semilla reapareció y empezó a crecer a un ritmo imposible. Una masa de zarcillos verdes retorciéndose surgió del caparazón, y presionó firmemente contra la caja en cuestión de segundos. Se hinchó por dentro y la cámara se rompió violentamente un momento después, enviando fragmentos de vidrio catapultados por toda la habitación. Logré esquivarme justo a tiempo, pero otros miembros del grupo no tuvieron tanta suerte. Un hombre, Reginald Diabek, recibió un fragmento en el cuello. La pieza le hizo un corte en la garganta, provocando que un espeso color carmesí brotara de su garganta. Se desplomó en el suelo, mientras otros comenzaban a correr en su ayuda. Antes de que pudiéramos alcanzarlo, los apéndices serpentinos hinchados de la semilla lo atraparon, deslizándose alrededor de su cuello y abdomen. Diabek gorgoteó y el terror llenó sus ojos cuando las raíces pitónicas verdes comenzaron a constreñirlo. Observé, sin palabras, cómo la herida de Diabek se sellaba. Su cabello gris se volvió castaño oscuro. Las arrugas de su frente y las bolsas debajo de sus ojos se disolvieron en su piel en cuestión de segundos. Los puntos negros y las manchas hepáticas en sus mejillas pronto siguieron su ejemplo. Todos miramos estupefactos como el proceso continuaba y Diabek parecía envejecer al revés. Diabek debía tener casi 60 años, pero en cuestión de momentos parecía un joven de poco más de 30 años. Luego pasó a ser un adulto joven, luego un juvenil y luego un adolescente. Diabek gritó de terror cuando su voz pasó de un tono áspero y áspero a un chillido agudo prepuber. Su cuerpo se encogió bajo su ropa, y sus extremidades se retrajeron dentro de su abrigo. Cuando llegamos hasta él, ya se había ido. No tuvimos tiempo de quedarnos boquiabiertos, ya que nuestro estupor fue interrumpido por la computadora que hizo sonar una sirena de advertencia, y una gran cantidad de luces parpadeantes indicaron un problema externo de algún tipo.
La pantalla era un dispositivo de seguridad diseñado para proteger la computadora de fuentes externas maliciosas. La mayoría de nosotros pensamos que los cortafuegos de la computadora cuántica eran suficientes para evitar cualquier intento de violación, pero aparentemente estábamos equivocados. Uno de mis colegas se apresuró a accionar el interruptor de apagado. Estaba a punto de lanzarlo cuando un repentino grito de Lundgren lo detuvo. Lundgren se puso de pie, con los ojos muy abiertos como platos, y la boca abierta mientras miraba el monitor principal de la computadora. La visualización de advertencia había cesado y solo una pantalla permanecía activa. Y sobre él se mostraba una única barra de carga, con aproximadamente el 20% de ella completada. Esto indicaba solo una cosa: algo se estaba descargando. Inmediatamente supusimos que debía ser un virus u otro malware de algún tipo. Una perspectiva que antes parecía imposible debido a las medidas de seguridad del ordenador, pero la descarga persistió. Todos los intentos realizados para restringir la descarga y detener su progreso resultaron inútiles. Intercambiamos miradas nerviosas, dudando entre desconectar y salvar nuestra creación de una insurgencia hostil o permitir que continúe hasta el final. La llamada finalmente fue hecha por los inversores fuera de la sala, quienes desde entonces habían sido notificados del desarrollo. Exigieron que se cortara la electricidad y se salvara la máquina. La computadora representaba una inversión colosal, y los costos de repararla o reemplazarla en caso de que se produjera algún daño no eran algo que se tomara a la ligera. De mala gana, Lundgren siguió las órdenes y ordenó el protocolo de cierre. Se hizo de inmediato, pero la máquina no se apagó. Continuó, imposiblemente, y sin una fuente de energía directa que lo sustentara. El pánico comenzó a surgir en el laboratorio, y se ordenó cortar la energía de toda la instalación desde la computadora central. Lo hizo en cuestión de segundos y la habitación quedó a oscuras. La única luz que permaneció fue la del monitor principal cuando la descarga llegó a la mitad. La computadora gimió y zumbó bajo una enorme presión mientras cientos de fanáticos cobraban vida para intentar enfriar la máquina Leviatán. Nos quedamos atrás, incapaces de entender el desarrollo. Simplemente no había manera posible de que la máquina hubiera permanecido activa y, sin embargo, lo estaba. Continuó llenando la barra de progreso, impulsado por el combustible de alguna fuente externa desconocida. Sin otras soluciones viables a la mano salvo la destrucción física de la propia computadora, no podíamos hacer nada más que esperar la culminación. La descarga terminó varios minutos después y la habitación quedó a oscuras. Deliberamos por un momento, antes de decidir que nuestro único recurso era encender la computadora una vez más. El misterioso archivo pesaba unos impresionantes 100.000 terabytes, suficiente para llenar cientos de discos duros normales, pero solo otra gota en el océano para la computadora cuántica. Una vez que se logró la movilidad total, un único mensaje nunca antes visto llenó la pantalla. Tipo de archivo desconocido. ¿Desea ejecutar el archivo? Todos los intentos realizados para omitir el mensaje fallaron. Rápidamente utilizamos un programa separado en otra pantalla para rastrear el origen del archivo, pero fue en vano. Ahora ya no hay forma de esconderse de una computadora cuántica detrás de un proxy o una VPN. Utiliza un proceso basado en algoritmos combinado con una velocidad de respuesta de ping para determinar el origen probable con una precisión del 99,999%. Estamos hablando de un tiempo de respuesta medido en millonésimas de segundo, pero para una computadora cuántica es tan simple como el ABC. Claro, se equivoca una vez cada millón de intentos, pero el punto es, siempre tiene una suposición. Sin embargo, esta vez recibimos un nuevo mensaje. No se puede determinar el origen del archivo. Lundgren dio un paso atrás, reflexionó sobre la situación y se secó las gotas de sudor brillante de su frente. Sin nada más a nuestra disposición, se dio cuenta de que solo quedaba una opción. Y así, dio una última orden. Ábrelo. La computadora comenzó a procesar el archivo, y el proceso tardó varios minutos en completarse. Estaba completamente en código binario y finalmente se tradujo a un solo mensaje. Al finalizar, 2 palabras escritas en letra blanca se encontraban en silencio en medio de un fondo negro. Nunca pensé que 2 simples palabras pudieran tener efectos tan duraderos en mi psique. Esas 2 palabras que me han hecho cuestionar todo lo que creía saber. La computadora falló momentos después y se apagó. Todos nosotros simplemente nos fuimos después de eso. Regresé a casa, abrumado por los acontecimientos y me fui con una sensación mística de terror inculcada en lo profundo de mi estómago. A la mañana siguiente me llamó uno de los inversores. Me informó que alguien había irrumpido en el laboratorio la noche anterior y saboteado la operación. El laboratorio fue incendiado y pronto se redujo a un montón de cenizas humeantes, y la computadora cuántica quedó dañada sin posibilidad de reparación. Quien lo había hecho poseía una tarjeta de seguridad, y parecía conocer el proceso exacto requerido para desmantelar el sistema de rociadores automáticos. La policía detuvo a un solo sospechoso. Un hombre que apareció como un desastre neurótico en el centro de una crisis nerviosa maníaca.
Fue juzgado y condenado algún tiempo después y declarado clínicamente loco. Fue ordenado en un centro de salud mental en el norte de Suecia, y es ahí donde permanece hasta el día de hoy. ¿El nombre de ese hombre? Henrik Lundgren. Nunca he podido evaluar adecuadamente qué fue lo que sucedió ese día. El evento me ha dejado conmocionado, y confundido en más formas de las que podría enumerar. Supongo que nunca volveré a estar completo, simplemente no puedo estarlo. Conozco la verdad, la razón de nuestra escasa existencia. Habíamos llegado mucho más allá y algo había respondido a nuestro llamado. Si fue o no realmente lo que llamaríamos Dios, no puedo decirlo. Pero diré que, después de lo que vi que le pasó a Davek y lo que pasó con Lundgren, no se me ocurre una palabra mejor para describirlo. Creo que Dios es algo que nunca podríamos haber imaginado. Nos sostiene a todos en la palma de su mano, y con un simple movimiento de muñeca dejaríamos de serlo. No hay amor, no hay salvación, solo existe aquello que está más allá de los márgenes de la realidad. Eso que no tenemos ninguna esperanza posible de comprender, y mucho menos de combatir. Una cosa también es segura, nos está observando y no quiere que nos entrometamos en aquello que no tenemos por qué ver. Estamos en medio de un océano de infinitos mares negros, y no estaba destinado a que viajáramos muy lejos. Ese mensaje final no podría haber sido más claro, y cada vez que me encuentro a la deriva, recuerdo esas dos simples palabras transmitidas por la computadora cuántica en sus últimos momentos de vida. Volver.